vamos a hablar del adulterio en particular, del pecado sexual en general. No es el único pecado sexual que hay, el adulterio, pero aquí habla del adulterio. Llama demasiado la atención que un libro como Proverbios, que son consejos de un padre a sus hijos, la mayoría de las veces habla hijo en singular, de un padre a su hijo, probablemente Salomón aconsejando a Roboam, que va a ser el sucesor de Salomón. Sabemos que Salomón tenía una predilección o como un hobby de recoleccionar proverbios, y el deseo de ser sabio fue, según la Biblia, el hombre más sabio que existió. Pero también sabemos que Roboam fue un necio tremendo. Y seguramente si el papá era sabio se habrá dado cuenta que tenía un hijo que iba a ser un necio. Así que no sabemos bien, no nos dice la Biblia, pero probablemente le metió más ficha ahí Salomón, viendo que su hijo iba a tomar el reinado de Israel y iba a ser un necio. No sabemos, pero le habla. Y Salomón tampoco se achica, porque Salomón fue un promiscuo, ¿no? No se achica de hablar del sexo, como diciendo, ¿y yo quién soy para hablarte, no? ¿Qué te voy a decir si yo coleccioné 1000 mujeres? Ya no tengo autoridad. No dice nada y habla. Y habla, se ve que a lo mejor entre líneas no se registró, le decía, hijo, yo sé lo que te digo, se me arruinó la vida a mí con las mujeres. Yo sé lo que te hablo, esto es una desgracia. Pero bueno, lo cierto es que casi 3 capítulos completos de Proverbios hablan sobre el pecado sexual, lo cual es un montón, demasiado. Y eso nos tiene que hacer pensar a nosotros. Es obvio que tenemos que hablar del pecado sexual y tenemos que hacerlo en la iglesia sin vergüenza. Es una necesidad, lo necesitamos, tenemos que escuchar, porque si no va a hacer estragos entre nosotros. De hecho, hace estragos entre nosotros. No sé si ustedes leen estadísticas, pero las estadísticas no son muy distintas de dentro y fuera de las iglesias, más o menos lo mismo, la misma cantidad de divorcios, consumo de pornografía, lo mismo, es tremendo, parece mentira. Y algo está mal. Una respuesta posible es que hay muchos que dicen que son cristianos y no lo son. Otra es quizá que la iglesia está fallando en preparar o ayudar o proteger a sus miembros del pecado sexual. Como dije hace un ratito, asumo yo que muchos de ustedes ya están bastante vapuleados, lastimados por el pecado sexual. Bueno, seamos humildes todos, dejemos que el Señor nos hable, quebrantémonos delante del Señor. No salga corriendo, por favor, traben la puerta allá atrás y nada, busquemos al Señor. En verdad, acá estamos para que el Señor nos redarguya y también nos sane, ¿verdad? Nos cure. Así que, bueno, no tiene que decir nada a nadie, no necesitamos acá empezar a comentar cosas, no hace falta. Dios sabe todo, ¿verdad? Y quizás usted que se siente, ya está capaz con un nudo en la garganta sabiendo el tema, capaz que usted se siente una desgracia humana. A lo mejor, si usted pudiera ver el corazón de cada persona, a lo mejor pudiera darse cuenta que la mayoría están igual. No lo sé yo, no lo sé. Dice Proverbios 5, vamos a ver hoy del 1 al 17, o del 1 al 14, perdón. Después va a empezar, acá habla de la seducción y la destrucción del adulterio. Y después en el versículo siguiente, en el 15, va a empezar a hablar de lo que sería el antídoto para el adulterio, sería tener un buen matrimonio. Pero no, digamos, sería muy general decir un buen matrimonio, tener un matrimonio vibrante en el aspecto sexual, que uno se satisfaga con su pareja, lo cual es precioso. Es precioso y es hasta explícito, a tal punto que se ha modificado. En las traducciones en general no ponen literalmente lo que dice, porque es demasiado explícito. Pero es lindo que sea así, es como que está mostrando que el matrimonio es y debe ser precioso. Y la satisfacción en el área sexual debe estar allí, en el matrimonio. ¿Sí? Lo cual de pronto también nos exhorta a muchos de nosotros. De pronto el día que hablemos de esto te vas pensando, mi matrimonio es una desgracia, tengo que hacer algo, no sé. Después en el capítulo 6 ya leímos, habla de nuevo del adulterio y habla en términos muy fuertes. Y está bueno que lo haga, porque dice que
es un pecado que es muy difícil que la persona afectada, la víctima, lo pueda perdonar, lo cual nos tiene que hacer pensar, no se juega con esto. Y después todo el capítulo 7 de Proverbios habla del pecado sexual otra vez, más enfocado en un joven, necio, tonto. Y cuando lleguemos allí, no sé, quizás ahí en capítulo 6, sino en 7, me gustaría dar un sermón completo sobre la pornografía, porque también es necesario. Nos ha agarrado desprevenidos, yo creo, a todos. Y hay muchas consecuencias muy tristes, ¿sí? Dice Proverbios 5, del 1 al 14. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. En primer lugar tenemos que decir, al ver acá al padre, yo digo apasionado, hablándole a su hijo de manera muy cariñosa, que tenemos que hablar, nosotros tenemos que hablar de sexo con nuestros hijos. Y lo vemos acá Salomón, esto es la palabra de Dios. No podemos no hacerlo. Más hoy que nunca, que le están diciendo a nuestros hijos cualquier cosa. Cualquier cosa. En Estados Unidos, en los jardines de infantes, les enseñan a los niños a masturbarse. Imagínate. Una locura. Está todo muy raro, todo. Bueno, no sé qué enseñan acá en los jardines de infantes. A lo mejor están haciendo lo mismo. Todo se copia. Parece que todo este es un movimiento global, ¿no? De la ideología de género, el ESI y qué sé yo qué. Ya no podemos decir que nos da vergüenza, porque no podés dejar que una jovencita, con todo lo linda o buena que pueda ser, no sé, que una jovencita, una maestra, que le baja al niño y repite lo que le dicen que diga. No puede ser que una persona desconocida tuya le esté enseñando de sexo a tu hijo. Vos lo tenés que hacer, yo lo tengo que hacer. Papá y mamá, acá es el padre el que habla, bueno, Salomón es el que habla, pero tenemos que hablar, no puede ser que no hablemos. Una locura. Leí hace tiempo una analogía, me llamó mucho la atención, me pareció muy apropiada, no sé quién la escribió, no recuerdo, dice que, bueno, un hombre o un matrimonio, ponele, fue de excursión a una tribu en la selva, en una lanchita, llegan a una islita, bajan, y bueno, están ahí viendo, van a comer junto con la tribu, van a conocer a la tribu. Están un poquito antes de sentarse para almorzar, ven que un cocodrilo sale del agua y sácate, se agarra a un pibe. Hay un muchacho chico y se lo mete en el agua y empieza a saltar. El cocodrilo hace espuma y todo, a repollarlo con la boca, ¿no? Y nadie de la tribu ni lo mira, nada. Y de repente, desaparece el chico. Nada, nadie grita, no hay un mecanismo, digamos, un protocolo para atacar al cocodrilo, nada, silencio. Ya se queda el matrimonio, se mira como diciendo, chao, ¿qué pasó acá? No hay una mamá, un papá acá que lamente, que esté alarmado, nada. Tremendo. Y entonces le dicen al guía, che, ¿qué pasó acá? No, dice, acá no se habla de esto no se habla. Y de repente empiezan a mirar este matrimonio, los turistas, y ven que enfrente hay uno sentado que le falta una pierna, la mujer que tiene al lado le falta un brazo,
El que pensó, había uno sentado en el pasto, dijo, bueno, este no se sentó en el banquito, y mira bien y le faltan las 2 piernas. Y por eso está en el pasto. Y entonces de nuevo pregunta y dice, no, todos estos son víctimas de los cocodrilos, digamos. Algunos sobrevivieron, pero bueno, lamentablemente han perdido un miembro. Che, pero no hay un cartel, no hay nada. Nada. Un cartel, algunos vigilando con flecha, con, qué sé yo, con una lanza. Nada, no nada. No quieren hablar del tema. Prefieren no hablar del asunto. De esto no se habla acá. Es una analogía. Bueno, así es en la iglesia. Yo no lo puedo ver a ustedes, pero a lo mejor si tuviera los ojos del Señor, a lo mejor vería a alguno de ustedes que le falta un brazo, 2 piernas, no sé. Porque ya están lastimados por el pecado sexual. Tenemos que hablar. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, le dice el padre. ¿Qué es genérico esto? Parece que se repite cada vez que el padre quiere que el hijo preste atención, ¿no? Y me encanta porque dice mi sabiduría. Mi inteligencia, pero él está hablando de la sabiduría de Dios. Esto me parece muy notable, ya lo hemos hablado, pero nosotros tenemos que hablar, nosotros los hombres especialmente que lideramos a nuestra familia, tenemos que conocer lo que la Biblia dice de las cosas para enseñar y liderar a nuestra familia, obvio. Allá en Deuteronomio 6 dice, ¿no? Y estas palabras que yo te hablo hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Cuando andes, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes, cuando estés en casa, etcétera, todo el tiempo. El requisito para ser un buen padre, según Deuteronomio 6, es ante todo tener las palabras de Dios en tu corazón, meditarlas, obedecerlas, seguirlas. Entonces sí, le hablo a mi hijo. No desde un altar, allá hijo, yo, el santo, no. A veces un padre le habla a su hijo y de manera muy eficiente, hijo, ¿sabés? Yo te voy a contar lo que me pasó cuando hice tal o cual cosa. Una desgracia, hijo. Yo tuve este problema. Yo no soy perfecto y por eso también te hablo. Yo he sufrido un montón y hasta el día de hoy lucho, según la edad que tenga tu hijo, ¿no? Hasta el día de hoy lucho con mis debilidades. Yo no hice caso a mis padres, etcétera. ¿Verdad? Tenemos que hablar, ser transparentes, necesitamos hacerlo. Y este padre habla, ¿no? Le dice, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia. Inclina tu oído. Bueno, repite, esto es poesía hebrea, ¿no? La segunda línea a veces repite la primera solo con la intención de enfatizar, ¿sí? De hacerlo más intenso, más intensivo, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y acá hay algo raro, ¿por qué los labios? Uno dice, está hablando del corazón, de guardar, de inclinar el oído, ¿por qué dice y tus labios conserven la ciencia? Da la idea de que quiere que su hijo hable cosas apropiadas, ¿no? Para que el labio conserve. A mí me da la impresión de lo que estudié, ¿no? Que lo hace para crear un contraste, porque el siguiente versículo va a hablar de los labios de la mujer adúltera. Noten. Porque los labios, porque es la razón, ¿no? De por qué él está hablando. Los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Ahora vamos a ir a ese segundo punto, ¿no? Pero el padre le habla al hijo del pecado sexual y tiene conocimiento. O sea, no es solo hablar por hablar, sino también darle algunas, decimos ahora tips, ¿no? Darle algunos consejos. Hijo, lo que vos hablás está relacionado, y lo que oís, ¿no? Con el pecado sexual. Tené cuidado lo que hablás y con quién hablás. Hay una línea, hermanos, y vamos metiéndonos en el tema. Espero que todos ustedes hayan llegado a tener la sabiduría de darse cuenta que hay una línea que no podemos cruzar entre los sexos. Yo hay bromas que no le puedo hacer a ninguna de ustedes, damas. No debo hacerlas y no las hago. Porque son insinuaciones. Porque a vos te vas a quedar confundida pensando, ¿y por qué me habló así a mí? ¿Qué onda? O si se la hace a uno de que está acá, a uno que está, ¿verdad? ¿Por qué pasa? Y empezás a pensar, a poner en el radar a esa persona. Vos decís, wow, mirá, no se hace eso. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos. Eso es sabiduría, ¿verdad? Yo con una mujer que no conozco, y aún una que conozco, hay límites que no puedo cruzar, porque me va a llevar a mí a una tentación. Y a vos también te va a pasar eso. Y ese va a ser el centro de todo lo que vamos a decir acá, de todos los puntos que tengo, etcétera,
que el pecado sexual no empieza con el deseo sexual. Empieza antes, con una relación inapropiada. Y la manera de evitar, de huir del pecado sexual es evitar ese tipo de relaciones, cuidando tus labios, cuidando y alejándote de ciertos contextos, de ciertas charlas, conversaciones. No van, hay cosas que no van. Y a veces, bueno, motivado por la necesidad seguro, pero a veces hablamos muchas cosas motivadas por el ego. ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres que se fijen en vos? ¿Para qué hablas eso? No digas eso. ¿Sí? No estamos acá y no queremos llegar a ser una iglesia legalista, no estamos, al contrario. A mí me parece que los legalistas se comen el mosquito o se filtran el mosquito y se tragan el camello. Es así. La clave, según por lo menos lo que yo veo acá en este pasaje, la clave para mantenernos nosotros puros en el área sexual, no es tanto que las damas acá anden cubiertas hasta el mentón, digamos. No es eso la clave. La clave es lo que hablamos unos con otros. Tenemos que tener mucho cuidado. Acá lo dice, que guardes, tus labios conserven la ciencia, cuidado de lo que hablas. Yo, pastor, he estado en situaciones, en picnics, en situaciones donde veo, qué raro, están acá, en un momento los veo a dos bromeando, que son, digamos, un hombre y una mujer, pero de distinto matrimonio cada uno, y al rato siguen bromeando y le toca el hombro, todo, y digo, ¿qué pasó? Y yo estoy preocupado, ya porque digo, acá no, hay algo que no está bien. Y me propongo algún día, lo más pronto posible, hablar con el hombre, decir, che, ¿qué onda? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué sos tan confianzudo con esta persona? Porque a lo mejor si no nos metemos, tarde o temprano, bueno, yo estoy hablando desde el lugar de pastor, pero ustedes desde el lugar de hermano o hermana, si usted ama a una persona en secreto, sin andar diciéndole nada a nadie, debería acercarse y decir, che, ¿qué onda? ¿Por qué hablas con esta persona de esta forma, no? ¿Qué son hermanos ustedes y yo no lo sabía? ¿Qué onda? ¿Se entiende, no? Tenemos que ser cuidadosos. Aunque a veces estamos en una sociedad muy erotizada, muy sexualizada, ¿no? Yo he tenido compañeras de trabajo que se han enojado conmigo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Aún pareciendo... Porque pasa en Proverbios 7, ya lo vamos a ver. Una vez una compañera de trabajo me dice, me interesa, ¿por qué no me explicás el Evangelio? Esto que vos creés. Le digo, bueno, vení un día a casa con tu marido y lo conversamos con mi esposa y todo. Y dice, ¿por qué me decís así? ¿Qué estás insinuando? ¿Que yo quiero...? No dije nada, le digo. Acá estamos trabajando, no, de pronto no estamos usando bien el tiempo. Si viene un directivo y nos ve hablando demasiado, pues no te lo puedo aplicar así. No, vengan a casa, tranquilo. Y no, se enojó, nunca vino a casa. Se enojó mal. Bueno, ¿qué va a hacer? De pronto no tenía ninguna intención, pero son límites que uno se pone, ¿verdad? Y está bien, digo, porque, bueno, ya llegaremos a Proverbios 7 y veremos, pero eso es lo que hace la mujer adúltera, cómo lo convence al hombre. Se hace la santa, la espiritual y qué sé yo, esto es mentira. Y a veces así es, ¿no? Y uno cae como un chorlito. ¿Qué es un pajarito? El chorlito. Porque ahí habla de Proverbios 7 de que nos casan como un pajarito. La preciosa alma del hombre, dice, la mujer casa. A propósito, acá va a hablar mucho de la mujer adúltera, como ella como no la víctima, sino la cazadora. Es una muy buena cazadora. Y vos, con los lentes de hoy, decís, qué barbaridad la Biblia. ¿Cómo habla de las mujeres? Está insinuando que las mujeres son todas buscadoras, así, medias... No. Estos son los consejos de un padre a su hijo que algún día va a ser el rey. Por eso hablé de Roboam. Y por eso habla de esta manera, no insinuando que los hombres siempre son las víctimas y las mujeres siempre son las que van a cazar el alma del hombre. Pasa de los dos lados. Y el consejo se aplica para ambos lados, ¿sí? Eso es la razón. Y también interesante, el tema de la edad, se discute mucho. ¿A quién se dirige este padre? ¿Qué edad tenía su hijo? Bueno, no sabemos. Pero sí podemos investigar con los datos que nos dan la Biblia mismo, ¿no? Y lo que dicen las costumbres judías, las costumbres egipcias, etc. Y podemos más o menos imaginar un adolescente, como algunos que están acá, ¿sí?
Josías y Amón, que fueron 2 reyes en Israel o en Judá, se casaron a los 14 años, cada uno de ellos. 14 años tenían. Joaquín a los 16. En Egipto la edad para contraer matrimonio era 12 años. Un varón, si no tenía 12 años, no podía casar. No, perdón, 12 años para las niñas, 12 para las niñas y 15 para los varones. Antes no se podían casar, tenían que esperar. En Avot, que es uno de los capítulos de la Mishnah judía, dice que los hombres se deben casar a los 18 años. De ahí más o menos tomamos la costumbre nosotros, ¿no? Hay gente que se casa antes de los 18, pero más o menos, ¿no? Terminas la secundaria, bueno, anda a casarte. Si podés, y si tenés la mujer, ¿no? Y la misma forma que Dios nos creó biológicamente, si bien el hombre es fértil muchos más años, pero en general está muy bien pensado todo, Dios. Somos todos lindos, dulces, simpáticos y llenos de gracia en los 20s. Después ya no. Después ya empieza todo a arruinarse todo. De alguna manera, dándonos a entender, y si alguno de ustedes todavía no está casado y ya pasó los 20, no lo tome mal, pero es lo normal, digamos, ¿no? Y usted sabe que sí, porque usted está prendido fuego, porque todavía no se casó y lo entendemos, así lo dice la Biblia. Y está bien que así sea. Está bien, así lo hizo Dios, salvo que Dios haya decidido para usted, y es el caso que contempla Mateo 19, la soltería, y está bien. Y Jesús fue soltero y no pasa nada, no es nada vergonzoso. Y la Biblia dice que mientras estamos solteros, esto es un paréntesis, ¿no? Aprovechemos a servir al Señor y a llenarnos el corazón con las cosas de Dios, porque el casado, dice 1 Corintios 7 al final, tiene cuidado de las cosas de este mundo, y no el soltero de las cosas del Señor. Digo, no es una maldición estar soltero, según la Biblia. ¿Verdad? Bueno, entonces tenemos que hablar de sexo. Tenemos que hablar, acá lo muestra, ¿sí? Pero tenemos que hablar con cuidado, ¿verdad? Con nuestros hijos, quiero decir. Tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que ser sabios. Uno va como papá, va alargando la información de acuerdo a la curiosidad de tu hijo. Deja que tu hijo de alguna manera, vos lo vas bien tanteando. Si te pregunta, contestale, pero habla lo necesario. Un poquito más grande te va a preguntar otras cosas, etc. Y vos si no, preguntá también. Pero digo, no cuentes todo, porque también es una tentación. Nosotros los pastores que damos cursos prematrimoniales, por lo general la última clase se da la semana antes de la boda. No 2 meses antes. ¿Para qué? Y hablamos de sexo, bíblicamente. Yo lo suelo hacer el viernes, casi todos se casan un sábado, el viernes hablamos. Porque me parece que hablar mucho tiempo antes genera de alguna manera una inquietud, una curiosidad innecesario, hay que ser también sabio, ¿verdad? Pero acá ya empieza, cuando termina el verso 3, o cuando la última línea del verso 3, del verso 2, dice, y tus labios conserven la ciencia, va a dirigirnos al siguiente tema, digamos, al siguiente párrafo, aquí que es el tema de la seducción de una mujer adúltera. Y esto es para enseñarnos que el adulterio o el pecado sexual no comienza con intenciones sexuales. Es más un asunto de ego, yo diría, usando una palabra que no está en la Biblia, el ego, un asunto de nuestra vanidad. Dice verso 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Esta mujer, de alguna manera, tiene una sabiduría empírica, quizás, dada por la vida, de que uno se gana el corazón de una persona diciendo cosas suaves, agradables, dulces. Acá habla de dulzor y suavidad, ¿no? La mujer extraña, los labios destilan miel, ahí habla de dulzura, y su paladar es más blando que el aceite, suavidad. El aceite implica suavidad. El paladar es paralelo a los labios, obvio, está hablando de la boca, ¿no? De la boca de la mujer y de cómo ella va seduciendo a un hombre. Y eso lo tenemos que entender. Creo que muchos ni lo sabemos y por eso muchos caen también. Escuche esto y ahora lo vamos a desarrollar al final, pero el adulterio es una mala decisión en una cadena de malas decisiones. El pecado sexual, en el sentido, no de la pornografía, lo dejamos aparte, después explicaremos, pero el pecado sexual, cuando un hombre casado cae
se acuesta con una mujer casada que no es su esposa. Eso comienza todo en mucho más lejos, en una decisión necia, no sabia, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y al final queda solo, ya está el hombre ya está infatuado, y ya solo falta dar un paso más. Cuando dan ese paso más, es que la persona siente que ya no puede ser feliz sin esa otra persona. Llegó de manera muy lenta a creer que esa persona que la ama de todo corazón y todas esas cosas. Pero empezó todo con una necedad bastante lejos, que si alguien le dice, che, ¿qué haces jugando así? ¿Y qué tiene de malo? Pará, no seas legalista. Te diría una persona, porque no tiene nada de malo en un sentido, pero eso puede llevar al paso final, si no lo cortás antes. Y hay un momento en esa cadena de malas decisiones donde uno ya no puede cortar nada, ya está completamente obsesionado con la otra persona. Sí, pero acá enseña, y eso quiero explicar y desarrollar bastante, que todo comienza no con intenciones sexuales, sino con conversaciones indebidas. Sí, la tentación no es del todo sexual, es más a nivel pensamientos y empieza uno a pensar, wow, nunca una mujer me escuchó tanto, o mi esposa no me escucha así. A ella no le interesa esto que yo hago. Y esta mujer, mirá, le interesó. Y le interesó de verdad. Ponele, no estoy inventando. Escuchen. Bajé en el año 2012, en mayo del 2012 bajé, 20 de marzo del 2012, bajé de internet algo que me pareció fenomenal, que se llama ¿Cómo comienza un asunto, digamos, una relación, ¿no? Es cortito, les voy a leer. Dice este hombre, Danny Burke. Una amiga mía está citando a otro, pero me salté porque parece un oriental, digamos, para no hacernos lío con los nombres, no importa. Él sacó una historia de otro lugar. Dice, una amiga mía me dijo que ahora comprende cómo comienza el adulterio. Ella fue a la casa de una mujer para dejar un paquete como un favor a otra persona. Pero la mujer no estaba en casa. Tocó el timbre con un paquete para hacer un favor a otra persona. El esposo sí estaba. Intercambiaron bromas por unos momentos. Mi amiga, dice, notó el proyecto de carpintería en que este hombre desconocido estaba trabajando y comentó acerca del arte, de la habilidad, de la manualidad de este hombre. Ella le hizo algunas preguntas al respecto del proyecto y no tardó mucho en alentarlo a que explique por 1 hora y media cada aspecto del trabajo. Fue divertido. En algún momento de la conversación, el hombre hizo el comentario de que su esposa no lo dejaba seguir hablando así de sus pasatiempos. Le aburría a la esposa. Bueno, ya, gracias. Está todo bien, no me sigas. Fue entonces cuando mi amiga sintió un curioso toque en su espíritu, cuando el hombre la halagó a la mujer, ¿no? Diciendo, wow, usted me escuchó. Como todo, mi esposa no me escucha. Mientras conducía a casa, esta mujer pensó con un escalofrío cómo había disfrutado la adulación de que le dijeran que era una oyente superior. Así es como a menudo comienzan los affairs, digamos, las relaciones inapropiadas. Un encuentro aparentemente inocuo se convierte en un momento de conexión emocional. Una debilidad en un matrimonio es explotada y 2 familias se prenden fuego. Ten cuidado. Ese es un articulito en internet. Pero es lo que está diciendo Salomón acá a su hijo. Tené cuidado, hijo. Tené cuidado con... No está hablando de una prostituta. La mujer extraña es una mujer que está dispuesta a tener intimidad con alguien que no es su esposo, con alguien extraño. ¿Sí? No es una prostituta. Cuando uno... Eso es distinto ya. Después habla de la prostituta. O sea, uno va como un sonso, como un completo necio. Si tu padre te explicó y todo, vas a ver una prostituta. ¿Para qué? Estás loco. No se hace eso. Sos no sé, te estás suicidando. Solita. Pero acá es algo que empieza de manera más inocente. Con halagos, con un hablar dulce. La palabra destila es gotear, de a poquito. Destilan miel, va goteando miel, imagínate. Muy sutil, muy suave.
quizás una vecina, un compañero de trabajo o compañera de trabajo, vos decís, wow, esta persona me respeta como nunca nadie me ha respetado, cómo me admira, etcétera, ¿no? Y en tu casa te peleas por cualquier cosa. Y en esta relación casual, porque es casual, decís, no, pero yo si viviera con esta mujer, wow, sería el cielo. Me respeta, todo le interesa, cuando yo hablo, en casa a nadie le interesa nada. Todos son quejas y quejas. Pero cuando estabas de novio no era así, sí le interesaba. Es así el ser humano, ¿entendés? Pero bueno, no lo estás pensando así, estás pensando mal. Y estás de a poquito cayendo en una trampa, ese es el punto. Tenemos que entender eso, hombres. Yo insisto, digamos, tengamos cuidado. Está bien las reglas. Hay iglesias donde ponen reglas, de qué largo puede tener la manga, la pollera, la rodilla, abajo, arriba, lo que sea. O el pantalón, sí, pantalón no. Está bien, pero no funciona mucho así. Los límites son mucho más complejos, digamos, y son dentro tuyo y dentro mío. Hay cosas que no van y no permitís. Y a veces hay una mujer, bueno, a mí me ha pasado en el mundo del trabajo, que se le va la mano, pero bueno, tranquilo, vos te alejás, no contestás. Tampoco es sabio contestar. Digo, me hago el tonto. Prefiero pasar por un pavo, y así he pasado muchas veces, que enredarme en una conversación que no tiene sentido. Si yo no me interesa, a mí no me interesa, yo no quiero estar lo más lejos posible de eso. Entonces me hago el tonto, como que no entendí nada, ¿no? De qué están hablando. Y mejor así. Pero después la persona no va a ceder. Después insiste. Bueno, soy el pavote de la escuela, digamos. En mi caso que yo estaba en una escuela enseñando. No pasa nada, no interesa. ¿Qué importa? ¿Se entiende? Y vos en tu trabajo. Y entonces estamos a salvo, en un sentido. Porque yo, a ver, el problema no es la escuela, el taller, la municipalidad, nada. El problema es mi corazón, ya lo sabemos. Entonces yo dudo mucho de mi corazón. Entonces, por razón de que yo más o menos conozco mi corazón, nadie lo conoce del todo, pero veo que es medio perverso, el mío, el tuyo también, bueno, prefiero estar lejos, porque digo, a ver si me cazan como un pajarito y se arruina toda mi vida, completamente. Y eso va a hablar en un momento el escritor de Proverbios, ¿sí? Noten verso 4. Y lo que puse acá en mi bosquejo es el pecado sexual. Bueno, el adulterio, acá está hablando, pero lo abrimos un poco la cancha. El pecado sexual o el adulterio particularmente tiene consecuencias graves. No es un jueguito así nomás de egos. Perdón, y estoy dejando afuera el tema de las redes sociales, porque yo no las consumo, pero ahí de pronto han comenzado muchos adulterios en las redes sociales. Yo lo sé, conozco, lamentablemente. Un amigo que se reencuentra, la compañía del colegio, ¿qué andá? ¿Qué es de tu vida? Todo charla. ¿Qué pasó con tu vida? ¿Te acordás en la escuela? ¿Qué sé yo? Siempre me gustaste. Van cruzando límites, ¿no? Ah, sí, no lo sabía. Ah, mirá, qué interesante. Y al final te estás encontrando con una persona, vos decís, ¿estás loco? ¿Cómo te vas a encontrar con una persona? Bueno, así comienza, muy sutilmente. Pero todo trae consecuencias muy graves. Verso 4, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Noten qué interesante, la Biblia es preciosa. Y esto es poesía. Acaba de decir que es suave como la miel, que es dulce como la miel, pero el fin es amargo como el ajenjo, una planta muy amarga. Y dice que es suave como el aceite, pero dice, no, lo que parece suave se va a convertir en una espada de dos filos, te va a lastimar todo. Otra que es suave, es cortante, te va a lastimar. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Cuando habla del fin, su fin, está hablando de las consecuencias de caer en ese pecado y no del fin de tu vida, ¿verdad? No es el caso. Todo el tiempo que estamos hablando de esto, estamos pensando que el Señor puede perdonar, limpiar y restaurar cualquier pecado, incluso el pecado sexual. Lo que pasa es que hay pecados y pecados. No es tan fácil arrepentirte de un pecado sexual, porque si no te arrepentís, sin arrepentimiento no hay perdón, ¿verdad? El que encubre sus pecados no prosperará, dice Proverbios. Creo que es 23:18. Más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. No es fácil arrepentirte de un pecado sexual porque produce adicción.
Entonces pasa, y mucho pasa, lamentablemente, personas que confiesan, arrepentidos, que han caído en el pecado sexual, pero vuelven a caer. Y vuelven a caer, y vuelven a caer, y vuelven a confesar, y vuelven a caer. Y entonces se hace complicado. Es tremendo este pecado. Es tremendo. Se puede, por la gracia y misericordia de Dios, se puede restaurar, se puede perdonar. Pero de verdad te tenés que arrepentir genuinamente. Y eso significa pasar por un tiempo de mucha amargura, mucho dolor, mucha tristeza. Eso es el verdadero arrepentimiento. La verdad es darte cuenta de golpe que lo que hiciste es una monstruosidad, que estabas loco, es una locura. Y a veces no te das cuenta. En el fondo de tu corazón, de pronto lo atesorás como algo que fue diferente. No fue tan feo. Y sonaste. Pero acá el padre le dice, hijo, por favor escúchame, haceme caso. No tenés. Hay cosas que no tenés que probarlas para ver cómo son. Yo te lo digo. Parece dulce, es amargo. Parece suave, te va a cortar todo. Sus pies, verso 5, descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Estos son recursos literarios. Cuando habla de los pies de esta mujer extraña, está hablando de su camino. Hijo, no te metas por ese camino. Ese camino conduce a la muerte. Te va a traer muchos problemas, te va a arruinar la vida. Sus pasos, de nuevo, paralelo a los pies, su camino, conduce al Seol. El Seol es el lugar de los muertos para los hebreos, ¿verdad? No es nada lindo. Sus caminos, acá usa la palabra caminos. Interesante lo que dice, son inestables, no los conocerás. Está hablando de una persona que realmente no sabe bien a dónde va ni qué quiere de la vida. Es una pobre persona. Una mujer extraña y un hombre también. Salgamos un poco de esta propuesta de Salomón hablándole a su hijo solo. Una persona adúltera que está dispuesto, que está buscando a casar a alguien, es una pobre persona. No sabe ni a dónde va ni qué quiere de la vida y va a terminar como una pobre persona. Cuando una persona se mete en esto, por supuesto que Dios creó el sexo y lo creó de una manera tan hermosa que mantiene a dos personas unidas por toda la vida, ¿verdad? Pero eso mismo que es hermoso puede causar mucho daño y de alguna manera tiene el poder, cuando una persona tiene relación íntima con otra, eso de alguna manera crea un lazo, porque esa es la manera que Dios lo inventó. La idea es que el sexo tiene que funcionar dentro del matrimonio para fortalecer un lazo emocional que hay, ¿verdad? Pero qué problema cuando ese lazo se empieza a crear con extraños y después se corta y con otro y con otro y con otro. Y ni hablar de manera virtual con la pornografía, ya hablaremos, pero te lima la cabeza, digamos así. Te arruina el corazón, todo. Horrible. Y es lo que está diciendo acá, con otras palabras más de antes, pero más o menos, no tan explícito. Sus caminos son inestables. No los conocerás, nunca vas a llegar a entender qué motiva a esta persona, pero está todo mal. Es una desgracia. Lamentablemente en nuestra cultura, chicos y chicas, cuando estás en la secundaria y uno es alguien que ya ha experimentado cosas íntimas, es el héroe, es el campeón. Así es. Puedes decir, qué maestro, ya, y te cuentan las andanzas. Ese es el pobre tipo, que después va a ser, cuando sea más grande, va a ser un desgraciado. Que no va a poder tener una familia unida, no va a poder mantener una relación. No entiende cómo es la vida, ¿no? Pero cuando es adolescente es el héroe, porque cuenta los lunes, cuando llega, se juntan todos y cuenta el fin de semana lo que hizo. Y están todos mirándolo como diciendo, qué maestro. Y uno lo ve en las redes. Tristísimo, una cultura completamente fuera de foco la nuestra. Sale una noticia a veces en los diarios de una maestra que se abusó de un alumno menor y ponen la foto de la maestra. Y en los comentarios del diario dice, ¿cómo puede ser que a mí nunca me pasó eso? La gente comenta, ojalá me hubiera pasado eso. Mentira, nada que ver. Nada que ver. Una desgracia. Conozco yo personas que fueron abusados de niños por mujeres, hombres. Su vida ha sido una desgracia. Hijos homosexuales, todo mal. Es una cadena de desaciertos y de problemas. No es, qué bueno, qué lindo.
Qué lindo que. No fue inventado el sexo para eso. Fuera del matrimonio causa daño. Chicos, por favor, escuchen y atiendan. Sé que nos da mucha curiosidad, uno quiere saber, porque a cierta edad uno se despierta a eso y quiere saber. Trata de hacer caso a tus padres y hablar con ellos y mantener eso, digamos, a raya. Cuando querés acordar ya estás listo para casarte, casate y vas a saber de qué se trata. Y lo vas a disfrutar, porque Dios lo inventó para que lo disfrutemos dentro de sus límites. Y cuento esta anécdota que seguro que ustedes lo saben, pero más que nada para que los chicos, si nunca escucharon, el fuego es muy lindo también. Es muy lindo el fuego. Pero se pone dentro de un hogar, al hogar se le pone como una reja, hay un chispero, no sé cómo se llama, porque el fuego ese que es tan lindo, sentarse y mirarlo con un tecito en la mano, un café, ese fuego te prende fuego a la casa. Y es un desastre. Nadie agarra fuego porque es lindo y se lo lleva a la pieza o lo pone debajo de la cama. Nadie hace eso. Pero te das cuenta que ¿Quién va a hacer eso, una cosa así? ¿Verdad? Bueno, el sexo es algo muy lindo, pero en el matrimonio, dentro del hogar, digamos, con ciertos límites, y ya. Fuera del matrimonio solo causa daño y problemas. No hay que sacarlo del matrimonio, ¿sí? Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Bueno, acá está difícil, esto es raro, está difícil de traducir esto, porque en el idioma original está difícil, pero vamos a seguir la Reina Valera. Si vos realmente te abocás al camino de la vida, que ya lo habló en el capítulo 4, ¿se acuerdan? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y antes hablaba del camino, el camino. Si uno realmente hace caso y anda por el camino de la vida, tu camino no tiene nada que ver con ese camino de estas personas. Y está bien que así sea, pero vas a tener una presión, se van a burlar de vos, como si, santurrón, que eso, no seas tonto, ¿no ves? Todo el mundo lo hace, hacelo. No lo hagas, no te metas ahí. Ya vas a tener tiempo para tener intimidad con la persona que Dios te conceda todas las veces que quieras, todos los días, varias veces por día si querés. Esperá, ya lo vas a hacer. No te perdés cuidado, no pasa nada. Sí, solo es tiempo, es cuestión de tiempo. Sí. Acá hay un bocadito de sabiduría, versos 7 y 8, que lo quiero mencionar, está mucho mejor explicado en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento casi todo lo que se habla de sexo está tomado de acá, de Proverbios 5, muy interesante. Quizás de este pasaje, versos 7 y 8, es que Pablo dice, huid de la fornicación, huid. Y acá es lo que dice, ahora pues hijos, oídme, noten que pasa a implorar hijos, toda su descendencia, digamos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Y de nuevo, acá es un juego de palabras, no te apartes de lo que te digo, apartate de esta mujer. Verso 8, aleja de ella tu camino y no te acerques a las puertas de su casa. Esa es la estrategia mejor para vencer el pecado sexual, es rajá, escapate. Si es tu compañero de trabajo, mantén distancia. No le sigas la corriente. Bueno, si es algún lugar donde vas, bueno, no vayas más. Si son amigos, cortá con esa amistad. Sí. Huí. Porque somos débiles. En ningún lado de la Biblia dice, bueno, combatilo, dale para adelante como un campeón. No, porque somos débiles. Aún los más fuertes han caído, dice en Proverbios 7 al final. No vas a ganar. No ganó David con el pecado sexual, no ganó, cayó con Betsabé. No ganó Salomón, que era tan sabio, cayó con 1000 mujeres. No ganó nadie, ni Sansón ganó con el pecado sexual. Y vos que sos más fuerte que Sansón, más sabio que Salomón y más íntegro que David, no, yo no soy. Entonces huís y listo. Y es tan lindo, a mí me parece tan lindo a nivel matrimonial, que tu esposa vea que vos realmente, sinceramente, estás huyendo. Una vez una compañera del trabajo me dice, Alejandro, ¿en qué te vas a tu casa? No, caminando. Pero está lloviendo, un montón llovía. Yo te llevo, le digo, no, tranquilo. No, dale. Bueno, hasta que se enojó también. ¿Qué tal? Che, no puede ser que seas así. No te voy a hacer nada, te llevo a casa, son 5 cuadras. Y no me iba a hacer nada, obvio. ¿Sabés lo que pasa? Yo le dije, a veces me está esperando mi esposa en la puerta. ¿Y qué le digo cuando bajo del auto como? No lo quiero. Y llego a casa todo empapado y estaba esperándome en la puerta.
¿De qué me disfrazo? ¿Cómo explico? ¿Qué confianza le doy yo a mi esposa si yo mismo no me ve ser en eso? Cero legalismo, digamos. Si a mí alguien me pregunta, che, vos no ves esto, vos no haces esto, digo, no lo hago. ¿Por qué? Y porque soy débil. Listo. No hablemos más. No soy un campeón. Por esa razón. Por las dudas. Bueno, si me dice un hombre, ¿no? Si me lo dice una mujer, ni le digo que soy débil. ¿Qué le importa? ¿Cómo voy a abrir mi corazón así con una mujer? Ni loco. Pero sí soy débil. Claro que lo soy. Y vos también lo sos. No te creas que sos un campeón, porque no sos. No mientas. Vos, y no te mientas a vos mismo. Somos muy débiles las personas. ¿Sí? Bueno. Hay que huir. Y eso lo dice la Biblia. Ese fue el punto 3. El pecado sexual se combate huyendo. En cuarto lugar, relacionado con el punto anterior, bueno, me parece que me comí un número. Sí, me lo repitió acá, era el punto 4. El punto 3 es el pecado sexual tiene consecuencias graves, camino de la muerte. Punto 4, el pecado sexual se combate huyendo. Puntos, están todos corridos acá. Punto 5, el pecado sexual puede arruinar tu vida, acá lo explica, para que no des, versos 9 y 10. Es raro que meta esto acá, pero bueno, lo mete. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Aparentemente está hablando del hombre ofendido, del esposo de esta mujer, que te va a querer matar, que no te va a perdonar. En algunos casos te matan, ¿sí? ¿Se acuerdan del caso de O.J. Simpson en Estados Unidos? Un hombre que fue muy famoso, jugador de fútbol americano, después fue actor, pero bueno, un día se enteró o sospechó que su esposa lo engañaba. A lo mejor hay un detalle que se me escapa, pero bueno. Él apareció en la casa y estaba la mujer con su amante y los reventó a los dos con un palo de béisbol. Y estuvo el resto de su vida preso. Hace poco murió. ¿Puede pasarte eso? Te revienten a palos. Lo dice en el capítulo 6, ya lo hemos leído, que el hombre ofendido no va a aceptar nada, ¿no? No aceptará ni... capítulo 6, verso 35. El marido ofendido, acá habla del hombre cruel, del extraño, no aceptará ningún rescate, no querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Puede haber ahí una persona extraña que vos ni conocés, que sea un hombre cruel. La palabra cruel es alguien que disfruta haciendo daño. Eso es lo que ahora se habla de un psicópata. De pronto el esposo de esta mujer te tiene agarrado las pestañas el resto de tu vida. En nuestra vida de hoy, que es más común todo esto, hay consecuencias, ¿no? Tenés que pagar por un hijo que nació extramatrimonial, tenés que pagar el resto de tu vida. Hay muchas consecuencias. Perdés el trabajo. Conozco varias historias de personas que han tenido relación ilícita con un compañero de trabajo y los echaron a los dos. Y perdió un buen trabajo. Y perdió el honor, porque era una persona honorable en la que estoy pensando. Un hombre respetable, muy. Pero bueno, cayó con una mujer, ¿qué va a hacer? Ya nadie distingue. Dicen, este era un chanta. ¿Cómo va a ser eso? Y ya perdió el honor, dice acá. Podés perder todo. No sea que extraños se sacien de tu fuerza. Da la idea de alguien que es joven y va a terminar trabajando extra para pagar el daño que ha causado, ¿no? Y tus trabajos, de nuevo, estén en casa del extraño. O sea, te estés rompiendo el alma para pagar las consecuencias, ¿no? Y finalmente, y estoy tratando de ser más rápido para hablar, volviendo atrás y hablar de los 5 pasos que nos llevan al adulterio. Quiero hablar separándolo un poco de la explicación de Proverbios. Noten qué interesante, del verso 11 al 14, sigue hablando de las consecuencias, pero como que sugiere estos versículos una persona genuinamente arrepentida, con mucho dolor. Y entonces yo me animo a decir, aunque quizá no sea la intención original de este pasaje aquí, que la única solución, la única esperanza que hay para alguien que cometió este pecado, el adulterio, es un genuino arrepentimiento. Noten esta forma de expresar arrepentimiento. Verso 11. Y gimas al final. Gemir es llorar, gritando, ¿no? Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Habla de una persona agotada, ¿no? David gime, Salmo 32, Salmo 38, por su pecado de adulterio con Betsabé.
se volvió mi verdor, dice él, en sequedades de verano, en mi gemir todo el día. Se la pasaba llorando, diciendo que salame. Él era el rey, perdió todo, David. Pero Dios lo perdonó, interesante. Y se arrepintió David. Salmo 51 habla de eso. Salmo 32 y 38 también. Son los 3 salmos escritos como ocasión después de haber caído en adulterio David. Y en los 3 habla del arrepentimiento y la necesidad de arrepentirse como el único remedio que hay. Y digas, verso 12, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. Esto es la expresión de alguien arrepentido, un remordimiento, un dolor, decir, qué tarado, ¿por qué no hice caso? El diablo está metido en esto, ¿no? Antes de que vos caigas te está diciendo, no seas tonto, lo que te estás perdiendo. Después que caíste decís, qué tarado, no te puedo creer, no lo puedo creer. Esto era todo. Así es el mecanismo. Siempre, el pecado así es. ¿Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Noten cómo agrega el verso 13, dándonos a entender que no solo no escuchó a su papá, sino a un montón de gente que le aconsejaba. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Es que esto es un conocimiento universal, o sea, no es esto algo, una cosa escondida para algunos que solamente son listos y lo pueden leer. Todo el mundo sabe que hay algo muy peligroso ahí que es como jugar con fuego. Y verso 14 dice, y noten esto, habla de un poco de una vida arruinada. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Públicamente, todo el mundo sabe que soy un malvado, que soy una mala persona. Dando a entender, miren, acá habla de mucha culpa. Y yo no sé si ustedes lo han pensado, y con esto voy a terminar, pero de esta parte y hablo de otra cosa. Yo he visto, tratando de pastorear personas, yo he visto hombres que todavía ahí van a los tumbos, van con su matrimonio, lo tengo que decir. Porque el pecado sexual, la culpa que te produce, no te permite, y sobre todo cuando tu pareja ya sabe lo que está pasando, ¿no? O lo que ha pasado, lo que está pasando, es ese hombre culposo no lidera a su mujer ni a sus hijos. Y hablas en intimidad y decís, dale, ponete las pilas. No, mi esposa me perdonó, pero ella tomó las riendas de todo. Yo ahora no. Para ella soy un hombre demasiado débil. Y ella está liderando. Bueno, si tu mujer lidera tu casa va a ser un infierno. Y no es nada en contra de ustedes, hermanas queridas. Es lo que la Biblia enseña y es lo que vemos y la experiencia nos muestra. Los hombres tenemos que liderar la casa. Y para eso tenemos que tener la mente limpia, el corazón limpio. Tenemos que andar bien con el Señor, necesitamos al Señor, pero si vos te sentís un desgraciado, un débil, que caes y caes y caes y volvés a caer y te empezás a percibir como un miserable y vos no liderás nada. No liderás nada, no sentís fuerzas para hacerlo, te sentís un hipócrita. Te sentís mal con Dios, mal con todos y no liderás más. Y eso es una desgracia. Y al final, por tu pecado egoísta, estás lastimando a tus hijos, a tu esposa. Vaya a saber a quién es más. Es muy importante esto. Acá lo ves, este hombre dice, casi en todo mal estado. Se siente nada, una nada, un cero a la izquierda, decimos nosotros. Una miseria humana. En medio de la sociedad y de la congregación. Todo el mundo sabe que yo soy un tarado. Qué triste, ¿no? Comentario. Pero a la vez acá hay esperanza, entre líneas, ¿no? Este hombre está arrepentido, no es un enfermo que dice, bueno, lo voy a volver a hacer, ¿qué me importa? No, sí que me importa. Pero estoy acá y no sé cómo salir de esto. Bueno, vamos a hablar. Por eso yo voy diciendo acá, bueno, la respuesta es Cristo, obviamente, el perdón. Vamos a hablar cuando enseñemos capítulo 6, que da a entender que casi es imposible de perdonar este pecado. ¿Cómo resolver? ¿Cuáles son los pasos para hacer? Para restaurar un matrimonio. Va a demorar porque después termina el capítulo 5 y después en el 6 habla de dar préstamos, de prestar dinero, de dar garantía, de la hormiga, el perezoso y la hormiga, yo qué sé, y después vuelve al adulterio. ¿Sí? Me gusta seguir el orden de la Biblia, pero claro que hay esperanza. El Señor murió por todos los pecados, incluido el adulterio, el pecado sexual.
El problema no es lo que hizo el Señor, el problema somos nosotros, que es difícil arrepentirse, porque sí da placer, claro. A ver, por favor, no sé si hace falta aclarar esto. Gracias a Dios nunca cometí este pecado, pero puedo hablar porque leo un montón y observo y aconsejamos personas, ¿no? Si hubiera cometido, y esto agregando la miseria del pecado sexual, si yo hubiera cometido ese pecado no podría estar acá, ni nosotros los ancianos podríamos. Acá creemos que una persona, un pastor que cae en pecado sexual, puede ser restaurado a la comunión con Dios, pero no al ministerio. No puede. Ya no soy irreprensible, ya no soy un ejemplo para ustedes. Por más que el Señor me perdone, ¿no? Hay una mancha. Y como diciendo, ¿y este de qué me está hablando? Está loco. Yo no escucho a esta persona. ¿Verdad? Y no lo digo como que, o sea, no he caído por la misericordia de Dios, porque sí puedo ver mi corazón débil, y ojalá que lo veas vos, porque eso te va a motivar a huir y a no pensar que sos un exagerado. No sos un exagerado. No lo sos. Huí, no hables cosas, ciertas cosas no las hables, no escuches ciertas cosas. No va. Sí. Bueno, déjenme. Bueno, me da lástima el tiempo. ¿Cómo se nos va el tiempo, che? Ustedes están como para escuchar 5 pasos. Esto lo saqué de un autor que se llama Tommy Nelson. No es muy conocido. No creo que haya un libro de él en español. Tommy Nelson. No recuerdo el nombre de su libro. Creo que tiene una escalera mecánica en la tapa, creo. Pero a mí me impresionó, me gustó. Me parece súper práctico. Sí, por supuesto, él dice que el adulterio es una tragedia, pero explica, y lo explica de una manera para mí muy práctica y muy visible, que el adulterio no comienza con el sexo, muchísimo antes, ¿sí? Dice él, consumar una infidelidad es simplemente, como yo dije hoy, un paso en una larga cadena de eventos. Por eso es que caemos, dice él, caen personas en relaciones extramatrimoniales con tanta facilidad, porque los primeros pasos que dan no son alarmantes, son normales, digamos, en las relaciones interpersonales. Vos no lo ves como un pecado. Eso llega después, pero cuando llega, no llega de manera tan evidente o tan alarmante, y seguís, y un buen día sí es alarmante, pero ya no ves nada. Estás completamente infatuado, es la palabra. Anoten la palabra infatuado, investiguen. La Biblia usa la palabra infatuado. Dice que los hombres al final van a ser infatuados, amadores de sí mismos, más que de Dios, etc. Pero usa la palabra infatuado la Biblia, muy interesante. Es una persona que está enceguecida, peca ciegamente. Eso es una persona infatuada. Entonces empieza, él dice que es una sola decisión, el adulterio, el acto sexual, en una serie de malas decisiones. Y él enumera 5 pasos. 5 pasos que nos llevan a ese momento. En primer lugar, erosión. Todo lo hace con E. En inglés con E, bueno, lo traduje con E. Alguna palabra voy a tener que explicar porque es rara, pero la dejé la E ahí, ¿no? El primer paso sería erosión. Todo comienza cuando eliminas la intimidad en tu matrimonio. No solo sexual, sobre todo emocional. Ya no tenés citas, ya no tenés largas conversaciones con tu pareja, ya no hay afecto físico, una caricia, un toque, un abrazo. La alegría se va desvaneciendo de la pareja, el descontento aumenta, peleas ridículas, tontas. Tu pareja, esto me encantó, me encantó. Bueno, por lo gráfico, tu pareja se siente invisible. Un matrimonio está bastante dañado cuando cualquiera de los dos siente que es invisible a los ojos del otro. No le importa nada, están ahí, se cruzan, pero eso es invisible. Te volvés duro con tu pareja, ¿sí? Ya no tenés largas conversaciones, ya no hay afecto físico, etc. Erosión, erosión es como un desgaste, ¿no? Desgaste. Ya no hay alegría, mucho descontento. Eso es erosión. En segundo lugar, encuentro. Segundo paso, encuentro. Tarde o temprano te vas a encontrar con una persona que te caiga bien, con la que tengas con un contacto atractivo, digamos, ¿no? Es un encuentro. Una persona atractiva de carácter, en la apariencia también, en personalidad. No importan los detalles. Pero a mí me gusta subrayar esto. No es que
la viste en bikini y te gustó. No, pues generalmente ni pasa eso. Rarísimo. O sea, la viste, nada, la viste en alguien te trató bien, todo empezó así. De pronto ni es 90, 60, 90, no viene el caso. Eso es secundario. Es una persona que te cae bien, podés conversar, te trata bien, te respeta, etc. No importan los detalles, como dice acá, ¿no? Algo habrá de esa persona que te va a atraer, te va a parecer diferente, peculiar, interesante, ¿no? Prometerá ofrecer con el tiempo lo que te falta en tu matrimonio. Vas a empezar a soñar o a tratar de hacer como una especie de una construcción hipotética, ¿no? ¿Cómo sería estar con esta persona? Mirá qué agradable que es, qué linda sonrisa, qué suavidad, ¿no? Qué dulzura. Mi esposa es un bicho, un perro, me ladra, mi esposa me ladra. O mi esposo es un bruto, un animal. Cero nunca me escucha, y me escucha. Me escucha un montón, le gusta la poesía. Mi esposo, que poesía ni poesía. Nunca leyó un libro a mi esposo. Ponele, no estoy inventando. Pero empezás a hacer esos juegos mentales, ¿no? Tratando de imaginar de cómo sería, mirá este hombre, qué dulzura este hombre, etcétera, ¿no? Hombre o mujer. Encuentro. En tercer lugar, entusiasmo. Interesante, va creciendo acá, ¿no? Pronto comenzarás a disfrutar de esa relación, de esa amistad, entre comillas, llamémosla amistad. Va a abrir una puerta a eso, ¿no? Emocional, que solo tenías reservada para tu relación con tu pareja. ¿Verdad? Qué lindo, entre paréntesis, cómo el libro de Cantar de los Cantares exalta la relación de pareja en que son exclusivos. Tú eres única, amiga mía, paloma mía, etcétera. Todo es único. Bueno, en algún momento que comenzó con la erosión en tu matrimonio, vas a empezar a abrir una puerta de tu corazón emocional, de tal forma que ya no va a ser tu esposa única. Hay una mujer o un hombre opuesto, digamos, el sexo opuesto, que te agrada compartir, te agrada hablar de ciertas cosas. Tenés una confianza. Bueno, en este punto, dice este hombre, Tommy Nelson, dije yo. Tommy Nelson. ¿Qué es eso? Una persona piadosa, dice este hombre, una persona realmente que teme a Dios, en este punto se va a asustar. Y va a decir, no, ya, crucé, estamos llegando demasiado lejos, basta, se acabó. No sigamos acá. Se va a asustar de sí mismo, ¿se entiende? ¿Qué estoy haciendo? Y acá se corta. Seguir después de este punto un poco más es casi que estás ya atrapado. Acá es el momento de escapar. En realidad escapás antes, ¿no? Huir antes. Hay cosas, de nuevo, que no se hablan con el sexo opuesto. No hace falta. Andá y restaurá tu matrimonio, volví a la amistad de cariño, etcétera, que tenías con tu cónyuge. ¿Sí? Una persona piadosa va a ver el peligro y va a retroceder. Ahí se le empiezan a prender las alarmas, si es que ha recibido alguna instrucción, si tiene cierta sabiduría. A partir de acá, digamos, ninguno puede aducir ingenuidad, digamos. Si vos seguís adelante, porque ya a vos tenés un pensamiento malo, una mala intención, digamos. Te empezó a gustar el tema. Porque el disfrute, a partir de acá el disfrute es placentero, es agradable estar con esa persona. La pasás lindo, y ya no con tu esposo o tu esposa. Lamentablemente muchos siguen pensando que no va a pasar nada, nada que ver. Y esto no va a llegar a mayores. Solo es un compañero, un amigo. He conseguido un amigo que antes no tenía, del sexo opuesto, ¿no? Entusiasmo. Entonces, acá está la palabra rara, expedición. Expedición sería la idea que querés acelerar todo. Ya estás ahí un poquito más metido. Se aceleran las oportunidades de estar con la otra persona. Buscás esas oportunidades, ¿sí? Te quedás en el lugar donde probablemente la cruces o la encuentres, en un lugar de descanso en el trabajo, en los tiempos de los breaks o los descansos. Los descansos, no sé, según el ámbito de trabajo, vos sabrás, querés cruzarte con esa persona y tener más comentarios, yo qué sé. Te apresurás a llegar a donde puedan cruzarse los caminos. Qué sabiduría esto, ¿no? Me encantó que esto cuando leí, es tremendo, súper concreto y gráfico. Tratarás de compartir las horas de almuerzo en tu trabajo con esa persona. Vas a tratar de buscar oportunidades de hablar por teléfono, de mandarse mensajes de texto, Facebook, cara a cara, como sea. Vas a querer ver a esa persona. Expedición,
Claro, empezás a meter ficha, ¿no? Y ahora viene el paso, ya me perdí el número de pasos, no lo tengo el número acá, no importa. Ustedes pongan. Expresión. Te vas a morir de ganas de hacerle saber a la otra persona lo que te está pasando y sobre todo con una forma media sutil de querer saber si a la otra persona le pasa lo mismo. Así que vas a tirar algunos que otro globito ahí para ver qué onda. ¿Sí? Esta relación creciente, dice, conducirá a una intimidad tan fuerte y tan estimulante que vas a querer averiguar si la otra persona siente lo mismo. Vas a expresar tus sentimientos, por supuesto no todos los sentimientos, algunos, ¿no? Eres demasiado inteligente, qué sensible que sos, ¿no? ¿Cómo te fijaste en ese detalle? Qué interesante. Sos muy cuidadosa, ¿no? Y delicada, etcétera. Vas probando halagos, ¿verdad? Pero vos sos inteligente, digamos, sos sutil y decís, bueno, no me voy a mandar así como un caballo porque es peor. Entonces vas tirando una que otra cada tanto y la otra persona es lo mismo, obviamente. Acá hay unos ejemplos, ¿no? Realmente disfruto mucho estar contigo. Y la otra persona, si hay onda, te va a decir, bueno, la verdad que yo también disfruto mucho. La verdad que sos una persona muy especial para mí ya. Me gustaría poder hablar con mi esposo, dice la mujer, de la forma que hablo con vos. Y el hombre le contesta, la verdad que a mí también me gustaría hablar con mi esposa, como hablo con vos. Ya están prendidos a fuego, ¿no? Palabras más, palabras menos, ¿no? Pero así es. Ojalá mi esposa fuera como vos. Sí, ojalá, ¿no? Mi esposo fuera también así. Ya están metidos mal ahí. Ya estás atrapado, ya estás adentro. No vas a salir. No sé, te tienen que dar un golpe en la cabeza. Pero ya en general ningún consejero te va a ayudar. Ningún amigo, ningún pariente te diga, che, cortala, no vas a cortar. Ya en tu mente vas a estar todo el día fantaseando con eso. Al punto de ya está. Ya está, lamentablemente. Has construido un puente, dice este hombre, hacia la isla de la fantasía. Y ahora es casi seguro que lo cruzarás. El vínculo emocional ya está presente y ahora es natural darle a ese vínculo emocional una expresión física. Ahora sí te interesa el sexo, ¿verdad? Pero es como la cereza del pastel, digamos, como dicen. El sexo, porque ya está en una atracción. Ya pensás que esa persona realmente te va a cambiar la vida. Y sí, te la va a cambiar, pero te la va a destruir, ¿verdad? Entonces el último es experiencia. Bueno, a la cama, derecho, ¿verdad? Solo queda la consumación física de todas estas cosas lindas que te están pasando. Qué pena. Ya están juntos en la cama como dos adúlteros, ¿verdad? Y los dos están sintiendo de que esto va en serio y que están enamorados para siempre y todo. Pero no es amor. No es amor. No lo es, lamentablemente. Erosión, encuentro, entusiasmo, expedición, expresión y experiencia. Una solo paso, experiencia, en una cadena de malas decisiones. Por eso cuando decimos huir, alejate de su casa, es alejate del primer paso, ¿verdad? Va a hablar en el verso siguiente y todo lo que sigue de cómo cuidar tu matrimonio. Tenés que atender tu matrimonio, ese es el primer paso. No dejes que se erosione, no lo permitas, seguir manteniéndolo. No es algo que sucede porque sí, mantenelo vos vivo. Sentate, conversá, esforzate por conectarte, etc. Pedí perdón. Si se han lastimado, bueno, pídanse perdón. Si se han faltado el respeto, eso se tiene que arreglar. Y vayan a algún lugar, hablen, abrácense, bésense, pídanse perdón. Arreglen todo. Porque si no, estás vulnerable. Si vos estás mal en tu matrimonio, el diablo mismo se encarga de buscarte un sustituto. Él va a encontrar una persona que te aprecie, que te respete, etc. Porque él lo más que quisiera es arruinar tu vida y tu familia. Y de una manera indirecta, esta iglesia a nosotros nos va a partir el corazón. Si vos caes en pecado sexual, obvio. Tengo algunas cositas más, ya no es acá este hombre, Tommy Nelson. Es otras cosas que busqué, ¿sí? Sobre el tema del pecado, y con esto vamos a terminar. Tenemos que entender, y ya hemos hablado mucho y hablamos todo el tiempo acá del pecado,
la doctrina del pecado. El pecado siempre apunta a lo máximo, no se va a conformar, digamos, como personalizando el pecado. El pecado no se conforma con lo mínimo, sino con lo máximo. Hasta que no te destruye completamente, no estás satisfecho. No seas ingenuo, no seamos ingenuos, ¿sí? El pecado más pequeño no es más que un paso hacia el pecado más grande y traicionero. Alguien dijo, yo lo recogí otro libro y me causó gracia. Un pecado sigue a otro pecado, dice. Como el eco a la canción, Sión, Sión, Sión. Así dice en un libro, a mí me causó gracia, pero es así, un pecado lleva a otro pecado. Y a otro pecado y otro pecado y cada vez peor. Y por eso es muy importante mantenernos bien con el Señor, buscar al Señor cada día, confesar pecados, pedirle perdón, pedir que nos ayude, humillarnos todo el tiempo. Esa decisión de descuidar salir con tu esposa, esa renuncia a la intimidad conyugal, estos fueron solo los primeros pequeños pasos y pecaminosos para la destrucción de tu matrimonio. Bueno, dice John Owen, hablando del pecado, presta atención, usa todos los medios, considera tus tentaciones, observa con diligencia. Hay una traición, un engaño en el pecado que tiende a endurecer el corazón hacia el temor a Dios. El endurecimiento, aquí mencionado, está hablando de Hebreos, capítulo 3, es a lo máximo, apunta el pecado a lo máximo. Una absoluta obstinación, al punto que vas a decir, yo no sé si Dios existe, al final de cuentas. Eso es lo que dice ahí en Hebreos. El pecado tiende a ello y cada destemplanza y cada lujuria harán al menos algún progreso hacia esa dirección, a que vos niegues a Dios, te apartes de Dios. ¿Sí? Dice David Ormachea, tiene un libro que se llama El adulterio. No me gustó demasiado. Él tiene un libro entero hablando del adulterio. Sinceramente, esperaba más, ¿no? Está un poco light, pero bueno, hay alguna información valiosa ahí. Y esto es lo que dice David Ormachea. El poder de la atracción puede movernos a ignorar toda convicción. Y lo hermoso del enamoramiento, esa palabra enamoramiento es como se traduce en la mayoría en español, esto que estamos hablando de, ayúdenme, infatuado. Estar infatuado es tener enamoramiento, que no es estar enamorado. Dice, va de nuevo, el poder de la atracción puede movernos a ignorar toda convicción. Y lo hermoso de la infatuación o el enamoramiento puede llevarnos a todos a un terrible acto de rebelión. Las personas más consagradas, y habla de pastores, líderes, etc., las personas más consagradas a Dios, dice él, podemos, primera persona del plural, elegir la maldad en un momento de debilidad. Ni usted ni yo somos la excepción. Muy bien dicho, me gustó. ¿Sí? Dice Jerry Bridges, otro escritor excelente, dice, el miedo a las consecuencias puede impedirnos cometer los actos extremos de asesinato o adulterio. Pero solo el amor nos impedirá cometer asesinatos o adulterio en nuestros corazones. Me encantó eso. Me encantó que cantáramos hoy solo Cristo, solo Cristo. O dame a Cristo, dame a Cristo. Porque esa es la manera también de luchar. Y acá terminamos. Es la manera de luchar contra estos pecados que en realidad comienzan en el corazón. Hay una idolatría en nuestro corazón. Que vos te abraces al pecado de tal manera que rechaces a Dios o le des la espalda a Dios, es porque amás más al pecado que a Dios. Y en esa área te tenés que arrepentir también. Me tengo que arrepentir, llegado el caso. Tengo que llegar al punto en mi vida que realmente pueda decir con Cristo es todo lo que quiero, me basta. Cristo me satisface. Si vos estás abrazado a un pecado sexual, sea virtual, físico, etcétera, cualquier pecado sexual, es que realmente no estás atesorando a Cristo en tu vida. Y cuando te arrepientas, pues te tenés que arrepentir, si no, no salís. No salís, no hay nadie que te ayude a salir. Si vos no te arrepentís, la manera de arrepentirte es también humillarte delante de Dios y decir, Señor, te cambié a vos, que sos la fuente de agua viva, la fuente de la vida, el origen de la vida eterna, etcétera, por esta miseria que no me satisface. Por favor, Señor, ayúdame, perdoname y ayúdame. Y el Señor vino para ayudarnos.
El Señor vino para morir por nuestros pecados. ¿Sí? Corre a Cristo. Corre a Cristo. ¿Sí? Antes que ir a tu cónyuge a pedirle perdón, anda a Cristo primero. Él te va a satisfacer. Y cuando le pidas perdón a tu cónyuge, si lo haces, y vamos a hablar más de eso, hacelo de tal manera que realmente sea creíble. Sea creíble. Y eso hay que trabajarlo, hay que entenderlo. Si no, tu cónyuge nunca más va a confiar en vos. Eso es muy difícil. Y es muy difícil restablecer un matrimonio si no hay confianza del uno en el otro. Así que la clave está ahí, en cómo te arrepentís y cómo expresás ese arrepentimiento. Pedir ayuda a Dios. Pero para que el arrepentimiento sea sincero, siempre es volver a Dios. No es volver a tu cónyuge, es volver a Dios. Después vas a tu cónyuge y le contás cómo estás tratando de volver a Dios, ¿verdad? Sí. Que el Señor nos ayude. Y por favor, los que nunca cayeron, traten de no caer. Aléjense, huyan, sean sabios, ¿sí? Las reglas no te van a mantener. No tienen poder las reglas. Las reglas no sirven. Podés tener alguna que otra regla, pero si confías en eso, está frito. Sí. No es así la vida. No funciona así. Busca al Señor, sé sabio, ¿sí? Seamos sabios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Y pedimos que la uses en nuestros corazones. Tenemos temor, Señor. No somos más que nadie, al contrario. Somos igual o peor que Salomón, que Sansón, que David. Y sabemos que somos susceptibles. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor. Dice allá en Pedro que tú sabes librar de tentación a los piadosos. Señor, queremos ser piadosos para que nos ayudes, nos libres. Tengas misericordia de nosotros para no dañar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra vida al final, Señor. Y también oro por los que han caído y están ya de alguna manera sufriendo las consecuencias, que tú los ayudes, Señor, a restaurar todo. Dales fortaleza, sinceridad de corazón y ayuda a sus parejas también, Señor, a tener gracia, a ofrecer perdón. Dales a cada uno, Señor, la gracia que necesitan para sepultar todo en el pasado, Señor, y seguir adelante. Por favor, Señor. Y a los que están enganchados con la pornografía, Señor, te ruego que de alguna manera sobrenatural los despiertes a la realidad, Señor, de que lo que sigue es todo peor, cada vez peor, cada vez peor. Y solo van a tener una vida de miseria y horror si no salen pronto, huyendo como si fuera una peste, porque lo es, Señor. Por favor, ayuda a cada persona aquí y danos sabiduría para ayudarnos también unos a otros en esta batalla que tenemos contra el pecado, que a veces parece desigual, Señor. Por favor, ayúdanos, te necesitamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.